El capítulo 6 del Apocalipsis es uno de los más impactantes y enigmáticos de toda la Biblia. En él, Juan nos conduce a una visión grandiosa y aterradora mientras el Cordero de Dios comienza a abrir los sellos del rollo que contiene el destino de la humanidad. Cada sello revela eventos que sacuden no solo la tierra, sino también los cielos, sacando a la luz escenas de conquista, guerra, hambruna, muerte, clamores de justicia y, en última instancia, catástrofes cósmicas que llenan de temor al mundo. En este capítulo vemos a los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, símbolos de fuerzas que ya están actuando en la historia y que alcanzarán su clímax al final de los tiempos. También encontramos el clamor de los mártires que exigen justicia y la conmoción universal que impulsa a reyes y hombres poderosos a esconderse de la ira del Cordero. Esta no es solo una narración sobre el futuro, es una advertencia viviente para todos nosotros que revela que el juicio de Dios es real y que solo quienes se mantienen firmes en Cristo podrán resistir. Por lo tanto, los invito a ver este video hasta el final. Cada detalle que escuchen les abrirá los ojos para una mejor comprensión de las señales y los eventos descritos en Apocalipsis 6. No se vayan antes del final, pues la conclusión traerá un mensaje poderoso y una advertencia esencial para nuestros tiempos. Juan se encontraba ante el trono celestial. La sala se llenó de un silencio solemne y denso, como si toda la creación esperara el siguiente paso. El Cordero, aquel que fue hallado digno de abrir el rollo sellado, levantó la mano y tocó el primer sello. Al abrirlo, Juan oyó la voz atronadora de uno de los 4 seres vivientes que decía con autoridad: «¡Ven!». De repente, los cielos se abrieron ante él y apareció un caballo blanco, radiante, como si su pelaje reflejara la luz de la gloria divina. Sobre él se alzaba un imponente jinete sosteniendo un arco en sus manos. En su cabeza brillaba una corona, símbolo de autoridad y conquista. No había vacilación en su mirada. Su mirada era firme, fija en el horizonte, y su postura indicaba que ninguna fuerza, ni en la tierra ni en el cielo, podría detenerlo. Se le había dado el poder para seguir conquistando, avanzando como un conquistador imparable. Aún no se oía el sonido de la guerra, solo el eco lejano de un destino inevitable. Cada paso del caballo sonaba como el anuncio de una nueva era, una era en la que las ruedas del juicio comenzaban a girar. John observaba, sabiendo que esto era solo el comienzo, el primer movimiento de una serie de eventos que cambiarían el curso de toda la historia humana. El caballero de blanco no era una simple aparición simbólica, llevaba consigo la esencia de la victoria inevitable. Su arco, pulido y listo para disparar, no requería que se tensaran las cuerdas para que la amenaza se sintiera. La corona sobre su cabeza brillaba con una autoridad conferida, no ganada por la fuerza humana, sino otorgada por decreto divino. Su misión no era temporal, saldría a conquistar de nuevo hasta que todo quedara subyugado a su autoridad. Juan observaba, comprendiendo que no se trataba de un conquistador cualquiera. Era el presagio de que el equilibrio de las cosas se estaba alterando. Y mientras el jinete se alejaba, dominando tierras y pueblos, el segundo sello estaba a punto de romperse, y con él, algo mucho más oscuro vendría. El Cordero, con la misma serena autoridad, extendió la mano y rompió el segundo sello. Juan apenas tuvo tiempo de respirar cuando oyó la voz del segundo ser viviente, fuerte y aguda, como el sonido de metal contra metal, que decía: «Ven». De los velos de la visión emergió un caballo rojo fuego. Su color no era un simple matiz, sino el reflejo mismo de la sangre y las llamas de la guerra. Los músculos de la criatura latían como si cargaran con la tensión de una batalla inminente, y sus ojos ardían como brasas. Sobre él cabalgaba un jinete que sostenía una gran espada.
No era solo un arma, era un decreto, y con ella el jinete recibió el poder de arrebatar la paz de la tierra. A su orden invisible, ciudades enteras arderían en conflicto. Personas que una vez vivieron juntas se enfrentarían. El aire se llenaría del sonido de gritos, el choque de espadas y la marcha de ejércitos que avanzaban. La sangre correría por las calles como ríos carmesí y la tierra bebería de la violencia humana. La presencia del jinete rojo fue el fin de la diplomacia, el fin de las conversaciones pacíficas. Donde quiera que pasaba, brotaba el odio, y cada paso de su caballo dejaba un rastro de muerte. Juan observaba en silencio, sintiendo el peso de saber que la guerra, una vez desatada, no sería fácil de detener. Tan pronto como el jinete del caballo rojo avanzó, la tierra fue presa de una terrible transformación. La paz que aún permanecía entre los hombres fue arrancada de los hombros de la humanidad como un manto rasgado. De repente, la desconfianza comenzó a crecer entre vecinos, familias y naciones. Lo que una vez fue diálogo se convirtió en confrontación. Lo que una vez fue compañerismo, en traición. El corazón humano, ya propenso a la violencia, ahora parecía inflamado por una llama incontrolable. Juan vio escenas como si el mundo entero se hubiera sumido en el caos. Hermano contra hermano, padre contra hijo, naciones contra naciones. Los ejércitos se multiplicaron, pero también lo hicieron las luchas internas. Era como si ya nadie confiara en nadie. Los campos se llenaron de cadáveres y las calles de la ciudad resonaban con el choque de espadas, gritos y llantos. Esa gran espada que portaba el caballero no era solo un arma física, sino el símbolo de división y odio que se extendía como una plaga invisible. Por donde quiera que pasaba, la paz desaparecía y en su lugar surgía el instinto de matar. No había refugio seguro. Los reyes temían conspiraciones. Los pueblos se alzaban contra sus gobernantes. Los vecinos se miraban con hostilidad. La tierra se tiñó de rojo y la sangre parecía clamar desde el suelo. Juan comprendió que este era solo el segundo movimiento del juicio, pero fue suficiente para mostrar cuánto podría desmoronarse el mundo sin la paz sustentada por Dios. Y mientras la visión aún ardía en sus ojos, el Cordero se preparó para abrir el siguiente sello y revelar una nueva calamidad. El Cordero extendió su mano de nuevo y abrió el tercer sello. El pesado silencio fue roto por la voz del tercer ser viviente, que resonó como un trueno firme. ¡Ven! Del borde de la visión emergió un caballo negro, con un pelaje tan oscuro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sus ojos reflejaban el vacío, como si llevaran en su interior la sombra de la necesidad y la miseria. Sobre él, sentado rígidamente, iba un jinete que sostenía una balanza. No era un arma, sino un instrumento de medición. El mero hecho de llevar semejante objeto revelaba lo que estaba a punto de desatarse. Tiempos de crisis, donde cada grano de alimento sería contado, pesado y disputado. Entonces Juan oyó una voz que resonaba entre los 4 seres vivientes, proclamando como un decreto celestial: 1 medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañen el aceite ni el vino. Estas palabras cayeron como un martillo. La imagen era clara. El salario de un día completo apenas alcanzaría para comprar pan suficiente para alimentar a una persona. La gente viviría en la escasez, eligiendo entre comer o alimentar a sus familias. Un estómago vacío se convertiría en la realidad para multitudes. Pero había algo extraño. El aceite y el vino no debían tocarse. Quizás una señal de que incluso en medio de la hambruna, ciertos bienes de lujo permanecerían accesibles solo para los ricos, mientras que los pobres gemirían por la falta de pan. El caballo negro no corría,
No avanzaba con violencia como los anteriores. Caminaba despacio, como la hambruna que se extiende día tras día, erosionando la dignidad y la esperanza. Su presencia pesaba más que las espadas y las guerras. Era un recordatorio de que, sin alimento, el hombre se doblega y la sociedad entera se derrumba. Juan observaba con el corazón apesadumbrado, pues sabía que la hambruna no perdona a los inocentes ni respeta fronteras. Era un juicio silencioso pero mortal. Juan vio multitudes abarrotando los mercados, discutiendo y peleando por pequeñas porciones de grano. Los hombres fuertes se debilitaban y los pobres, que una vez habían sufrido, ahora se marchitaban en la miseria. El ruido de la balanza resonaba como un símbolo cruel. Cada puñado de trigo contaba, cada medida de cebada se disputaba. Pero el decreto había sido claro: no dañen el aceite ni el vino. La conservación de estos productos era extraña. El aceite, usado para ungir e iluminar, y el vino, símbolo de alegría, permanecerían intactos. Quizás una señal de que la hambruna afectaría los fundamentos de la supervivencia, pero algunos elementos de comodidad seguirían presentes, posiblemente reservados para los ricos y poderosos. Era una escena de brutal desigualdad. Mientras algunos morían de hambre, otros aún tenían acceso a lo que quedaba de lujos. Juan vio los contrastes de la humanidad expuestos ante el juicio. La escasez no solo traía vacío al estómago, sino que también ponía a prueba la justicia, la compasión y la solidaridad humanas. La hambruna no llegó con explosiones ni ruidos ensordecedores, sino con el silencio desgarrador del llanto de los niños, de las familias desintegrándose, de la gente que intercambiaba todo lo que tenía por un pedazo de pan. Y Juan lo sabía, este no era el final. El Cordero, con autoridad inquebrantable, se preparaba para abrir el cuarto sello, y lo que vendría después sería aún más terrible. El Cordero en el trono, digno de abrir el rollo y sus secretos, rompió el cuarto sello. Juan oyó entonces la voz del cuarto ser viviente resonando como un llamado inevitable: ¡ven! Y ante sus ojos apareció un caballo sin igual. Su color no era la blancura de la victoria, ni el rojo llameante de la guerra, ni el negro intenso del hambre. Este caballo era de un tono amarillo verdoso, el pálido color de la descomposición, la enfermedad y la muerte. Con solo mirarlo, Juan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si estuviera ante la sombra misma de la tumba. Sobre este caballo cabalgaba un jinete de rostro terrible. Su nombre era simplemente muerte. No necesitaba corona, ni espada, ni arco. Su sola presencia era una sentencia. A su lado, como si lo siguiera de cerca sin irse jamás, venía el Hades, la morada de los muertos, absorbiendo en sí a todos los que serían cosechados por el jinete. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Juan comprendió lo que esto significaba. Una cuarta parte de la humanidad caería bajo el poder de la muerte, y se revelaron las formas del juicio: la espada, el hambre, la peste, e incluso las bestias de la tierra serían instrumentos de este jinete oscuro. La visión fue aterradora. Juan vio ciudades enteras caer, no solo por la guerra, sino por epidemias que se propagaban sin control. Vio campos abandonados, cuerpos sin enterrar, animales salvajes emergiendo de los bosques para devorar a los débiles. Era como si la creación misma se hubiera vuelto contra la humanidad. El caballo pálido no corría velozmente, sino que avanzaba fría e implacablemente, cobrando vidas a cada paso. Dondequiera que su sombra tocaba, la esperanza se desvanecía. El silencio de la muerte era más aterrador que el ruido de la guerra o el grito del hambre. No era solo la figura de la muerte lo que aterrorizaba, sino la variedad de instrumentos que usaría para ejecutar su decreto. Primero, la espada. Juan vio guerras
espadas que se multiplicaban, batallas interminables, campos teñidos de sangre. La gente se alzó una contra la otra, y cada choque de espadas era el sonido de vidas arrebatadas sin piedad. João vio lobos descender sobre pueblos, leones emerger de los bosques hambrientos, serpientes proliferar, e incluso pequeños animales convertirse en una amenaza. La naturaleza, una vez sometida al hombre, ahora parecía rebelarse contra él. El peso de la visión era insoportable. Fue como si Juan sintiera que la tierra se consumía ante sus ojos. Una cuarta parte de la humanidad desaparecía bajo el juicio. Y el Hades, como una boca insaciable, se abrió de par en par para recibir a todos los que caían. Pero en el corazón de Juan residía la certeza de que no se trataba de una simple tragedia, sino del cumplimiento del plan de Dios, del cumplimiento de su justicia sobre un mundo que insistía en alejarse del Creador. Y mientras la sombra de la muerte aún se cernía sobre él, el Cordero se preparó para abrir el quinto sello. Y Juan descubriría que incluso en los cielos se oían voces que clamaban justicia. El Cordero, con la misma serena autoridad, rompió el quinto sello. Juan entonces no vio caballos ni jinetes, sino algo aún más impresionante. La escena se trasladó al corazón del cielo y ante sus ojos apareció la imagen de un altar sagrado. Allí, bajo él, yacían las almas de aquellos que habían sido asesinados por la palabra de Dios y el testimonio que guardaban. Eran mártires, hombres y mujeres que no negaron su fe ni siquiera frente a la espada, el fuego, la prisión o la tortura. Sus vidas habían sido arrebatadas en la tierra, pero ante Dios estaban vivos, esperando el cumplimiento de la justicia. Estas almas no guardaron silencio. Clamaron al unísono con fuerza y emoción. ¿Hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Era el clamor de quienes sufrían por el nombre de Cristo. No pedían venganza personal, sino justicia divina. Sus palabras resonaron como truenos de dolor y esperanza a la vez, revelando que todo el cielo guardaba el recuerdo de la sangre derramada por la fidelidad a Dios. Y entonces algo maravilloso sucedió. Cada una de estas almas recibió una túnica blanca, símbolo de victoria, pureza y descanso. Fue como si Dios mismo las cubriera con su justicia, demostrando que a pesar de la muerte, habían vencido. Pero junto con las túnicas llegó una respuesta. Debían esperar un poco más, hasta que se completara el número de sus hermanos que, como ellos, también serían asesinados por su testimonio de fe. Juan comprendió que la historia aún no había terminado, que la persecución continuaría y que nuevos mártires se unirían a ese coro bajo el altar. Pero también comprendió que Dios no se había olvidado de ninguno de ellos. Cada vida, cada lágrima, cada sangre derramada yacía ante el trono. El quinto sello reveló que tras los juicios sobre la tierra se escondía una realidad mayor. La fidelidad de Dios al justificar y honrar a sus siervos fieles, incluso frente a la muerte. Juan observó cómo el Cordero, con autoridad incuestionable, rompía el sexto sello. En ese mismo instante, los cielos y la tierra reaccionaron violentamente, como si toda la creación fuera sacudida por la mano del Creador. Se desató un gran terremoto, como ningún temblor jamás visto por la humanidad. Las montañas temblaron, la tierra se partió en profundas fisuras, ciudades enteras se derrumbaron como si fueran de arena. No había lugar seguro. Toda la tierra tembló bajo el peso del juicio de Dios. El sol se volvió negro como tela de silicio. Esa luz que siempre había regido el día desapareció en una densa oscuridad, sumiendo a la humanidad en la confusión y el terror. La oscuridad no era natural, sino que estaba llena de juicio. Juan vio multitudes que miraban al cielo con desesperación. Los hombres extendían las manos intentando ver,
pero la oscuridad era sofocante. Los trabajadores abandonaron sus campos, los guerreros depusieron sus espadas, las familias se reunieron aterrorizadas, pues el día había perdido su luz. Era como si toda la creación estuviera en agonía. El sol oscurecido no era solo una señal en el cielo, sino un presagio de que el orden establecido desde el Génesis se estaba revirtiendo. El tiempo de gracia estaba dando paso al tiempo del juicio implacable. Juan sabía que esto no era solo un espectáculo cósmico. Era la declaración de Dios de que la humanidad ya no podía vivir en la ilusión de la seguridad. El sol, que siempre había salido sin falta, ahora estaba envuelto en tinieblas. La tierra se sumió en un luto universal y todos comprendieron que algo más grande que guerras y hambrunas había comenzado. Pero esto era solo una parte de la visión, pues poco después de que el sol se cubriera de oscuridad, Juan contemplaría la luna teñida como sangre, un nuevo presagio del gran día de la ira del Cordero, teñida de un rojo intenso, símbolo de la muerte y la inminencia del fin. Era como si incluso los cielos lloraran, reflejando la ira inminente. Entonces Juan vio las estrellas del cielo caer a la tierra, como higos verdes sacudidos por un viento impetuoso. El firmamento, que parecía eterno e intocable, se desmoronó ante los ojos humanos. Cayeron rápidamente, en cantidades incontables, sembrando el miedo y la confusión. Cada estrella fugaz simbolizaba la conmoción del mundo humano. Imperios, riquezas y fuerzas que antes parecían eternas, desaparecían ante la vista de todos. Y por si fuera poco, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El firmamento que siempre se había alzado sobre la humanidad se dobló, revelando que nada es inmutable ante el poder de Dios. El cielo, que parecía eterno, sólido e inmutable, se inclinó ante la majestuosidad del juicio. La gente en la tierra observó con terror cómo la estabilidad que siempre habían dado por sentada se destruía ante sus ojos. Las consecuencias fueron devastadoras. Cada montaña e isla fue desplazada de su lugar. La estabilidad de la creación se hizo añicos, y el mundo tal como lo conocían los hombres parecía estar llegando al límite de su existencia. Juan vio el mundo entero sumido en el caos, no solo por las acciones de los hombres, sino también por la propia creación respondiendo al decreto del Cordero. Reyes, hombres poderosos y todos los habitantes de la tierra se escondieron en cuevas y entre las rocas clamando: «Apártense de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Juan observaba con asombro y temor. El sexto sello no solo traía juicios sobre pueblos o individuos, sino una conmoción cósmica. Era el universo mismo declarando que el día de la ira del Cordero había llegado. Y ante este espectáculo de destrucción y poder, toda la humanidad entraría en pánico. Ricos y pobres, reyes y esclavos, todos buscarían refugio desesperadamente. Pero ningún escondite sería suficiente. Mientras Juan observaba cómo la tierra y el cielo se estremecían, algo se hizo aún más evidente. El miedo se apoderó de toda la humanidad, sin importar rango, riqueza o poder. Los reyes, antes sentados en sus tronos con orgullo y seguridad, ahora temblaban e intentaban esconderse. Sus cetros y coronas, símbolos de autoridad, no pudieron protegerlos del juicio que se cernía sobre la creación. Multitudes de poderosos y nobles huyeron a cuevas y entre las rocas, buscando cualquier refugio de la mirada de aquel sentado en el trono y del Cordero. Pero el miedo pudo más que cualquier refugio. Los ricos, que antes confiaban en su fortuna, comprendieron que nada de lo que poseían podía salvarlos. Los siervos, que habían vivido en la sombra y en la obediencia, ahora compartían el mismo terror. Todos, sin importar su clase social o fuerza, sentían la ira de Dios sobre el mundo, y ningún escondite era suficiente.
el mundo entero parecía paralizado. El poder humano, la astucia y las defensas en las que la humanidad confiaba resultaron insignificantes ante el juicio divino. Cada hombre y mujer se enfrentaba a una verdad ineludible. El día de la ira del Cordero había llegado y nadie podría sostenerse por sí solo. Juan, al observar esta escena, comprendió que el capítulo 6 no se trataba solo de caballos, guerras, hambrunas o terremotos. Mostraba la soberanía absoluta de Dios sobre la historia y toda la creación, y la inevitabilidad de su justicia. Cada sello abierto revelaba que los planes humanos no pasan desapercibidos, y que el cielo observa e interviene en el momento oportuno, en respuesta a la fe, el pecado y la perseverancia de cada persona. El capítulo 6 del Apocalipsis no es solo una revelación lejana, ni un relato simbólico. Es una solemne advertencia de que el mundo se encamina hacia el día del juicio de Dios. Cada sello abierto por el Cordero revela no solo catástrofes y dolor, sino también la certeza de que la historia de la humanidad está en manos del Señor. Ningún poder terrenal, ninguna riqueza ni ninguna posición social podrá brindar refugio en ese día. Los caballos blanco, rojo, negro y amarillo verdoso nos recuerdan que la conquista, la guerra, el hambre y la muerte ya acechan la tierra y seguirán intensificándose hasta que se complete el juicio. Las almas bajo el altar claman justicia, demostrando que Dios no olvida la sangre de quienes le son fieles. Y cuando los cielos tiemblan, el sol se apaga, la luna se tiñe de sangre y las estrellas caen, toda la creación testifica que el Cordero es el Señor de la historia. Pero lo más impactante no es solo la destrucción, sino el clamor de la humanidad aterrorizada. Reyes y siervos, ricos y pobres, todos buscando esconderse de la ira del Cordero. Esto nos recuerda que nadie podrá escapar cuando llegue ese día, excepto aquellos que ya se han refugiado en Cristo, el Salvador. Por lo tanto, la advertencia es clara. Hoy es el momento de prepararse. Hoy es el momento de arrepentirse, de buscar a Dios, de escuchar su voz y obedecer. Porque cuando llegue el gran día de la ira, ya no habrá tiempo para decisiones postergadas. El Apocalipsis no es solo una visión del fin, sino un llamado urgente a la fe, la santidad y la perseverancia. El Cordero que abre los sellos es el mismo que ofrece gracia ahora. Extiende su mano antes de que se completen los sellos, llamando a todos a la salvación. Y la pregunta resuena en nuestros corazones: ¿quién podrá sobrevivir? Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu me gusta y comparte para que este video llegue a más personas. Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.